promocional y publicitario. La revista de opinión Democracia se transmite por XFM 92.5 en Quito y 89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM y Democracia TV para todo el mundo. 8:06 en el territorio continental ecuatoriano, la revista de opinión Democracia, 92.5 en Quito, 89.7 en Riobamba. Queremos saludar cordialmente al reconocido periodista Jorge Ortiz, a propósito de un tema que domina, por cierto, Jorge, este retorno de los talibanes al poder en Afganistán, que ha causado un revuelo en el planeta. Y quisiera como antecedente decirle a Jorge, leímos una obra destacada de Barack Obama, alrededor de 900 páginas, Una tierra prometida, en donde por sus 8 años que transitara por Casa Blanca, él relata la situación de Afganistán, cómo tenía la presión de los republicanos para que reduzca el número de soldados, más de 100,000 soldados, con un costo enorme para el Estado en medio de la crisis, la burbuja inmobiliaria que hubo en el 2008, pero refleja, quiero citar esto, refleja la situación y el control que tenía de alguna manera Estados Unidos en Afganistán. Hoy esto se ha desbordado, ahora hay acusaciones en el Congreso americano, críticas a Joe Biden, que precisamente antes del diálogo quisiera presentar qué dijo Joe Biden sobre las fuerzas de su país que no deben luchar y morir en una guerra en que fuerzas afganas no estén dispuestas a luchar por ellas mismas. Los líderes políticos de Afganistán se rindieron y huyeron del país. Las fuerzas armadas afganas colapsaron, a veces sin siquiera tratar de luchar. Lo ocurrido en la última semana refuerza que cualquier actuación militar nueva en Afganistán es la decisión correcta. Las fuerzas estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no estén dispuestas a luchar por sí mismas. Invertimos casi $3 billones. Entrenamos las Fuerzas Armadas afganas, que tiene casi 300,000 efectivos. Equipamos a una fuerza mucho más grande que la de muchos de nuestros aliados de la OTAN. Les dimos todos los recursos necesarios. Pagamos sus salarios para el mantenimiento de su fuerza aérea, algo que el Talibán no tiene. El Talibán no tiene una fuerza aérea. Hemos dado apoyo aéreo. Les dimos todas las oportunidades de determinar su propio futuro. Lo que no podíamos darle era la disposición a luchar por ese futuro. Si Afganistán no puede oponerle resistencia al Talibán ahora, nada indica que 1 año más, o 5 años más, o 20 años más de presencia militar estadounidense en el terreno vayan a hacer alguna diferencia. Jorge, buen día. ¿Qué significado tiene este retorno de los talibanes al poder? Buenos días, Miguel. Gracias y felicitaciones por tu nuevo espacio. Te irá tan bien como te ha ido siempre a lo largo de tu carrera periodística. Bueno, yo creo que tendríamos que comprender que la caída de Afganistán en manos del Talibán no es simplemente la caída de un país en manos de un grupo radical islámico. Es mucho más que eso, es un cambio en el equilibrio del poder mundial. Esto significa un repliegue de los Estados Unidos, una pérdida de influencia en una zona de enorme importancia estratégica como es el Asia Central, y la ocupación de ese espacio por parte de China. China avanza, los Estados Unidos retrocede. Es un proceso que ya se ha visto y que con Afganistán se agudiza, porque la presencia norteamericana ahí durante 20 años había dado una enorme estabilidad a toda la región del Asia Central y había impedido la propagación de la versión más radical del islamismo por los países vecinos. 6 países con los cuales Afganistán tiene fronteras. Y hoy la caída de Afganistán significa un cambio
dramático en la relación del poder mundial, y sobre todo agudiza la tendencia de los Estados Unidos a replegarse sobre sí mismos, al volver al bastión América, al volver a esa visión autárquica de sí mismos, y perder la conciencia de su responsabilidad global. Un país, una potencia global, tiene responsabilidades globales. Los americanos a lo largo de su historia han sabido ejercer su responsabilidad global. Lo hicieron, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando pusieron en marcha el Plan Marshall para recuperar las economías y las libertades de los países de Europa donde se habría librado la guerra. Hoy, en cambio, se han desentendido de sus responsabilidades globales, se han replegado. Este es un repliegue conjunto del señor Trump con el señor Biden, y obviamente ambos tendrán que responder ante su país por haber gastado lo que gastaron, por haber perdido 3.500 hombres en combate, y al final haber dejado las cosas como estaban en el año 2001, en manos del Talibán. Jorge, si el dejar Afganistán, las fuerzas de Estados Unidos, si este es un problema global, como citas, ¿no le va a rebotar también a la primera potencia del mundo? Le va a rebotar, sin duda. Yo creo que los Estados Unidos han perdido no solo presencia, sino han perdido influencia y credibilidad. Ya vemos que Europa está preparando su propia fuerza de intervención conjunta, porque se dieron cuenta, sobre todo a partir de la guerra de Siria, que empezó hace 10 años, en el año 2011, se dieron cuenta que los Estados Unidos ya no están comprometidos con la estabilidad global como lo estuvieron desde el año 45, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, porque se ha visto la declinación de sus responsabilidades, por ejemplo, en la Mesopotamia, cuando dejaron el triunfo en Siria en manos de los rusos y los iraníes. Lo hicieron también cuando se olvidaron de sus aliados de muchos años, que han sido los talibanes, los kurdos. Los kurdos pues fueron sus aliados durante muchos años. Hay 30 millones de kurdos en el mundo, repartidos entre 5 países: Irán, Irak, Armenia, Siria Irán, Irak, Siria, Armenia y Turquía. Y esos aliados firmes que fueron los talibanes, que incluso fueron los duros en la resistencia contra el avance del Estado Islámico, los americanos un buen día se desentendieron en el gobierno del presidente Trump y los dejaron abandonados a su suerte. Es decir, cada día más se ve que los Estados Unidos no son unos aliados confiables, perdurables, que apoyan hasta cierto punto, y en un momento dado, por consideraciones de política interna, se repliegan. Eso está pasando hoy. Es evidente que ya no tenían misión que cumplir en Afganistán, que su presencia ahí les costaba mucho dinero, muchas vidas, y que algún momento tenían que replegarse. Pero como hicieron el repliegue tan desordenado, tan caótica, con escenas como las que se vieron estos últimos días en el aeropuerto de Kabul, demuestran que fue un repliegue sin orden, sin comprometerse con el país donde habían estado los últimos 20 años. ¿Cómo explicar ese drama, esa angustia de la gente con el retorno de los talibanes para fugar de Afganistán? El régimen talibán del año 96 al año 2001 fue un régimen absolutamente brutal. Fue un régimen medieval, con formas medievales, incluso de castigo físico: cortar manos, lenguas, orejas, por pequeñas infracciones, por problemas incluso personales como el adulterio. Hicieron que la gente les tuviera miedo. Las mujeres, 19 millones de mujeres en Afganistán privadas de sus derechos durante el gobierno talibán, y todo eso volverá. Mujeres que durante estos 20 años de ocupación norteamericana, de ocupación occidental, recuperaron su derecho a educarse, a ir a la universidad, a adquirir profesiones, a ejercer sus profesiones, a reunirse, a salir, a tener una vida social, a tener una vida normal. Todos esos derechos los están perdiendo, y no solo los 19 millones de mujeres que volverán a ser sometidas a una posición absolutamente subalterna, absolutamente casi de esclavas de la sociedad, sino en general todos aquellos que discrepen de esa forma de ver la ley islámica que tienen los talibanes, pues será sometido a los mismos castigos, a los mismos rigores
con que fueron sometidos durante esos 5 años del gobierno talibán. Además, hay una repercusión mundial en todo esto, y una de las causas de la intervención norteamericana en el año 2001, en octubre del 2001, fue que Afganistán se había convertido en un enorme campo de entrenamiento para grupos radicales islámicos, para todo aquel que quisiera hacer la guerra santa. Pues Afganistán era un territorio abierto para prepararse. Ahí se preparó la red Al-Qaeda, ahí organizó los ataques contra los Estados Unidos en septiembre del 2001. Ahí se organizaron, se formaron los grupos guerrilleros que después atacaron en París, en Londres, en Madrid, en Bruselas, en Chechenia, incluso en territorio ruso. Y eso previsiblemente volverá a ocurrir. Volverá a ser Afganistán un santuario para la formación de terroristas que pronto volverán al ataque. Al-Qaeda fue prácticamente desmantelada en estos 20 años de ocupación norteamericana, y la capacidad operativa de Al-Qaeda es mínima, insignificante, se ha fragmentado, tiene una serie de células locales, una sola de ellas, Boko Haram en Nigeria, es una célula verdaderamente operativa, las otras son células muy poco operativas, muy controladas, muy sin capacidad de acción, de intervención, pero recobrarán esa capacidad de acción, recobrarán su unidad, volverá a ser la red Al-Qaeda una red de presencia mundial, y probablemente, o al menos posiblemente, tendremos pronto un resurgir de los ataques terroristas en las capitales europeas, en las ciudades occidentales o en cualquier lugar del mundo, hasta los menos imaginables. Por lo que señala Jorge Ortiz, no es creíble lo que los portavoces de los talibanes dicen, que hoy van a ser tolerantes. No es creíble en absoluto, porque no tiene por qué serlo. El grupo talibán nació a comienzos de los años 90 como un afán de llenar el poder, el vacío de poder que había dejado la Unión Soviética. Los soviéticos estuvieron en Afganistán entre el 79 y el 89, y cuando se retiraron dejaron un enorme vacío de poder que fue ocupado por una serie de señores de la guerra que se lanzaron a formar cada uno sus propios ejércitos, como los viejos señores feudales, ¿no? Que eso en definitiva eran. Y ahí surgió el grupo talibán y se impuso, porque el talibán tiene una visión muy clara del mundo. O sea, tiene unas ideas, unos dogmas, unos principios muy bien definidos. La expresión de la palabra talibán significa estudiante en idioma pastún, y ellos son eso, estudiantes de las madrasas, de las escuelas de formación coránica que estaban repartidas por todo el Oriente Medio, singularmente en Afganistán y en Pakistán, y ellos tienen una visión muy clara, y hoy no tienen, una vez que han recobrado el poder después de 20 años de vivir en la clandestinidad, incluso en la persecución, no tienen por qué declinar su forma de ver el mundo. Por esa forma de ver el mundo lucharon, por esa forma de ver el mundo murieron, por esa forma de ver el mundo estuvieron 20 años refugiados en la clandestinidad, preparándose para el retorno. Obviamente ahora que tienen una vez más el poder y que lo reconquistaron de una manera tan fácil, tan rápida, pues evidentemente volverán a aplicar su forma de ver el mundo, que es rígida, rigurosa, que es sin derechos para las mujeres, que es volviendo a castigos físicos, que es volviendo a formas de comportamiento absolutamente de la Edad Media, del oscurantismo. Jorge, varios países no saben qué hacer con Afganistán en este momento, están en duda, en suspenso, pero quizás uno, como es China, que se muestra ahí, lo ha dicho, que va a tener relaciones amistosas con los talibanes, por favor. Miles de millones invertidos en Afganistán han ido a parar a manos de los talibán, mientras la vecina China se muestra dispuesta a relaciones amistosas. Al fin y al cabo, Pekín tiene muchos intereses comerciales en Afganistán. Estamos dispuestos a ampliar las buenas relaciones vecinales con Afganistán y a desempeñar un papel fundamental en la reconstrucción y futuro desarrollo del país. China tiene una gran demanda de materias primas y Afganistán las tiene en abundancia, entre ellas litio, uranio, tierras raras, cromita, oro, zinc, gas natural y petróleo. El valor total ronda, según estimaciones, más de $3 billones. Afganistán linda en el norte con China, por lo que podría ser una pieza importante de la iniciativa del Cinturón y la Ruta de la Seda, cuyo objetivo es conectar unos 70 países a las exportaciones chinas.
La mayor iniciativa china del proyecto Cinturón y Ruta se encuentra en Pakistán. Debido a la cercanía entre Pakistán y Afganistán, es natural que China se centre ahora en Afganistán en lo que se refiere al proyecto. Además, está la nueva Ruta de la Seda, que llega hasta el Océano Índico, un nuevo camino muy importante para que China avance con sus intereses estratégicos. ¿Cómo entender desde la visión geopolítica esta realidad, Jorge? Es que geopolíticamente hay muchos intereses cruzados en esa región. La India y el Pakistán son dos países que son potencias nucleares. Ambas tienen armas nucleares y tienen un muy viejo conflicto, la India y Pakistán, que tiene un lugar de encuentro, un lugar de choque que es en la Cachemira, un lugar en el que además converge también la China. Los tres países tienen intereses en el sector de la Cachemira. Ese conflicto, que es un conflicto muy, muy fuerte, que ha tenido ya varias guerras y que en una próxima guerra podría tener intercambios nucleares entre la India y Pakistán. También tiene una importancia geopolítica muy importante. La India en los últimos años, a partir del cambio de su sistema económico, que se abrió al capitalismo, que se abrió a las prácticas del mercado, gracias a lo cual hoy la India tiene numéricamente la mayor clase media del mundo. Ningún país tiene una clase media tan numerosa como tiene la India. La India es hoy un aliado de los Estados Unidos, mientras que Pakistán hizo un giro estratégico hacia la China. Hoy la China y Pakistán tienen una alianza política y una alianza económica. Lo que se dijo en el reportaje, la nueva Ruta de la Seda, pasa vitalmente por Pakistán. Y obviamente Pakistán y Afganistán son países vecinos, son países muy interconectados en todo sentido, geográficamente el uno es la continuidad del otro, sus cadenas montañosas son la continuidad exacta de las montañas afganas, de las cordilleras afganas con las cordilleras pakistaníes. Por lo tanto, el momento que salen los americanos y entran los chinos, la alianza se vuelve aún mayor. El eje se va a volver un eje que va a pasar desde la China, por Pakistán, por Afganistán, y que tratarán de aislar a la India, porque tanto Pakistán como China tienen litigios pendientes con la India. Entonces, los Estados Unidos hoy pierden una influencia significativa en la región. Este momento tenía la India y tenía Afganistán. Hoy solamente le queda la India. Y la India tampoco es un país que esté entregado de pies y manos, no pertenece a la Alianza Atlántica, no pertenece a ningún tipo de organización militar, tienen unos acuerdos, unos entendimientos. Pero hoy, pues China gana una enorme influencia en toda la región del Asia Central. Afganistán, al ser copada por la India, tiene la capacidad de irradiar sus valores, sus principios, sus intereses a países vecinos. Hay 3 países de mayoría musulmana que tienen fronteras con Afganistán, son Turkmenistán, Uzbekistán y Tayikistán, países que también tendrán rápidamente la influencia de Afganistán y por lo tanto de China. Es decir, hay un cambio de equilibrio mundial muy, muy significativo. Seguramente el presidente Trump que no era un hombre que entendía estas minucias de la política internacional y no oía a sus asesores que los tenía ahí brillantes como hay en el Departamento de Estado, en el Departamento de Defensa, pues tomó la decisión de abrir las negociaciones con el Talibán. Los americanos fueron a estas reuniones en Doha, en Qatar, convencidos de que esto significaba la estabilidad de Afganistán, y los talibanes fueron a esas reuniones convencidos que esto significaba el fin de la presencia norteamericana y su recuperación de Afganistán, que fue en efecto lo que pasó. Es un gran triunfo de China, es un gran triunfo del radicalismo islámico sunita, es una derrota de los Estados Unidos y es también una situación peligrosa para los países vecinos de Afganistán, como la India, por el contencioso que hay entre Pakistán y la India, y también para Irán, porque Irán tiene un régimen chiita, mientras que los talibanes son sunitas, y estas dos ramas del Islam están en una especie de guerra civil aletargada prácticamente desde el siglo VII. ¿Y qué cree Jorge Ortiz que va a pasar con Rusia? Bueno, Rusia tratará de expandir sus intereses también, obviamente, de tener un acercamiento, de tener cierta influencia en Afganistán. Pero claro,
todavía las heridas de la intervención soviética entre 1979 y 1989 deben persistir. Nunca, como en los 10 años de la intervención soviética, todas las facciones, todos los señores de la guerra afganos se unieron, porque no solamente era una invasión extranjera, la ocupación soviética, sino era una invasión extranjera de un país ateo, porque supuestamente el régimen socialista, el régimen marxista es un régimen sin Dios, y por lo tanto no era simplemente una ocupación extranjera como había tenido, por ejemplo, Alejandro Magno 3 siglos antes de Cristo, o 3 veces los británicos, sino era una invasión atea. Entonces esa invasión soviética dejó demasiadas huellas, y hoy pues todavía los rusos son mal vistos en Afganistán. El presidente Vladimir Putin, con su indudable habilidad estratégica, tratará de cicatrizar esas heridas y de recuperar cierta influencia, pero ahí tienen mucha importancia los chinos, y los chinos tratarán de copar ese espacio pues rápidamente y seguro que muy eficientemente también. A la administración Biden le va a rebotar este problema, Jorge. Muy duramente, porque si bien la metida de pata fue la de Trump, cuando abrió en el año 2018 las negociaciones de Doha, pero quien concretó la salida, y una salida desordenada, precipitada, mal organizada, fue el presidente Biden. En los años del presidente Biden, en este año, el presidente Biden pues dio el visto bueno para la salida de las tropas. Y desinformadísimo Biden por la CIA. La CIA tiene una enorme colección de fracasos. Es un servicio de inteligencia que se equivoca una vez tras otra, que no logra entender la idiosincrasia, las características de los pueblos donde opera, de los países donde trabaja. Y entonces siempre sus informes o casi siempre son equivocadísimos. Y los informes que le dieron al presidente Biden es que no hay problema, que los 288,000 soldados del ejército afgano iban a poder resistir, que los talibanes eran 80,000 y que por lo tanto había una relación de 3,5 a 1, y que el ejército afgano estaba mucho mejor entrenado y sobre todo mucho mejor armado y que iba a resistir. Y el presidente Biden, partiendo de esa información que le dio la CIA, pues autorizó la salida rápida del ejército norteamericano pensando que el ejército afgano sostendría la situación, y se equivocó. Y esas escenas que incluso estamos viendo en este momento en la pantalla de la gente tratando de subirse a los aviones desesperadamente, colgándose de las alas, colgándose de las puertas, colgándose de lo que puedan para tratar de irse de Afganistán, son imágenes que le repercutirán muy duramente al presidente Biden y al Partido Demócrata, y quizás, para desgracia de los Estados Unidos, también lleguen a afectar a todo el Partido Demócrata y beneficien al presidente Trump en sus afanes inconcebibles después del fracaso de su gobierno, pero sus afanes de retomar el poder en el año 25. Muy ilustrativo, como siempre, escuchar a Jorge Ortiz, un reconocido periodista, sobre la situación de Afganistán y el retorno de los talibanes. Seguiremos hablando. Jorge, un abrazo. Un abrazo para ti, Miguel, y gracias por la entrevista. Buenos días. Muchas gracias. 8:28 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Esta es la revista de opinión Democracia. Hacemos una pausa y volvemos con un tema para analizar los problemas en la urbe, con 2 invitados, Roque Sevilla, el alcalde de Quito, y el arquitecto Diego del Castillo. Miguel Rivadeneira en la revista de opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y publicitario. Hospital Alianza. Somos un hospital de atención multidisciplinaria. Ofrecemos servicios médicos de excelencia, precautelando la vida, salud e integridad de nuestros pacientes. Contamos con tecnología de punta, quirófanos y equipamiento especializados. Poseemos un amplio equipo de profesionales que te proporcionarán tranquilidad, seguridad y confianza, pues estamos conscientes que no hay nada mejor